La damnatio memoriae, traducida del latín como condenación de la memoria, representaba una de las condenas más severas que el Senado romano podía imponer sobre individuos que habían caído en desgracia. Esta resolución no solo buscaba castigar al acusado y su legado, sino también servir como un estricto mensaje de disuasión para otros, ilustrando las severas consecuencias de contravenir los ideales y normativas romanas. Originada durante la República Romana, la práctica se volvió más prevalente durante el Imperio, donde los emperadores y figuras de autoridad podían manipular su aplicación para consolidar poder y eliminar rivales. La damnatio memoriae podía ser decretada por el Senado o por el emperador, y su ejecución era total. Las estatuas eran derribadas, los nombres eliminados de los registros públicos, y cualquier retrato o mención en textos públicos era meticulosamente erradicada. La damnatio memoriae tenía también un profundo impacto cultural y social. No solo reescribía la historia, eliminando de ella al condenado, sino que también mandaba un claro mensaje sobre las consecuencias de desafiar el orden establecido. Esta práctica resalta la importancia del legado y la memoria en las culturas antiguas y su influencia persiste en cómo concebimos el castigo y la memoria cultural hoy. Lucio Aurelio Cómodo, más conocido como Commodus, fue emperador de Roma desde el año 180 hasta su muerte en 192 después de Cristo y Commodus marcó un notable contraste respecto a su padre, sumergiendo al Imperio Romano en un periodo de corrupción y miseria. A diferencia de su padre, que veía el liderazgo como un deber filosófico, Commodus se deleitaba en su autoproclamada divinidad y realizaba gestos extravagantes para compararse con Hércules, reforzando esta imagen a través de numerosas estatuas y monedas que lo representaban como tal héroe mitológico. Una de las aficiones más notorias de Commodus fue participar en luchas de gladiadores, lo cual era visto como un acto de deshonra para su estatus. Se vestía como gladiador y combatía en la arena, a menudo contra adversarios que no podían hacerle frente, asegurando así su victoria. Estas exhibiciones no solo minaban la dignidad imperial, sino que también desangraban las finanzas del Estado, ya que ofrecía generosas recompensas por su propia valentía ante adversarios deliberadamente inferiores. El reinado de Commodus estuvo marcado por la paranoia y el miedo constante a ser derrocado, lo que lo llevó a ejecutar a muchos de sus consejeros, senadores e incluso a miembros de su propia familia. Esta espiral de violencia culminó en un complot fallido por su hermana Lucila y otros allegados, lo que solo intensificó su desconfianza y las ejecuciones sumarias. Finalmente, la tiranía de Commodus terminó cuando fue asesinado el 31 de diciembre de 192 después de Cristo por un esclavo llamado Narciso, a instancias de su propia corte, que estaba desesperada por poner fin a su errático comportamiento. Tras su muerte, el Senado decretó la damnatio memoriae, una práctica común utilizada contra los emperadores deshonrados, que pretendía borrar todo rastro de Commodus del registro histórico. Estatuas de Commodus fueron derribadas, sus leyes y decretos revocados, y hasta su nombre fue eliminado de todos los registros públicos. La intensidad de este repudio se evidencia en la medida extremadamente rara de despojarlo de todos sus títulos y honores, algo que no todos los emperadores condenados sufrieron. Su cuerpo fue enterrado discretamente, un final humillante para alguien que alguna vez se vio a sí mismo como un dios viviente. El impacto de su reinado y su posterior condena fue profundo. Commodus fue el emperador que marcó el principio del fin del Alto Imperio Romano, una época caracterizada por la estabilidad y prosperidad, y su muerte precipitó un año de 5 emperadores, donde la guerra civil se desató nuevamente y la inestabilidad se apoderó de Roma. Este dramático y decadente legado hace del reinado de Commodus uno de los más infames en la historia de Roma, y su vida y muerte continúan fascinando tanto a académicos como a entusiastas de la historia, ofreciendo un cautivador vistazo a la decadencia de una era que una vez fue dorada. Su historia resalta las vulnerabilidades del poder absoluto y los peligros de la megalomanía, temas que resuenan en el recuerdo histórico y cultural hasta nuestros días. Estas intrigas y escándalos que definieron su vida aseguran que el nombre de Commodus permanezca inolvidable, sirviendo como una lección sombría y eterna sobre los excesos del poder imperial. Después de la muerte de Commodus y la imposición de la damnatio memoriae, surgieron múltiples leyendas sobre sus extravagancias y su crueldad que podrían ser mencionadas para captar el interés del público.
Por ejemplo, se rumoreaba que Commodus planeaba renombrar Roma a Colonia Comodiana, la colonia de Commodus, en un intento de eternizar su nombre, un plan frustrado por su asesinato y la subsiguiente damnatio memoriae. Elagabalus, también conocido como Heliogábalo, es uno de los emperadores romanos más controvertidos y vilipendiados de la historia, cuyo reinado estuvo plagado de extravagancias, decadencia y escándalos sin precedentes. Ascendiendo al trono a la tierna edad de 14 años, su gobierno fue corto y tumultuoso, marcado por una serie de decisiones y comportamientos que escandalizaron a la sociedad romana y eventualmente llevaron a su violento fin. Elagabalus fue elevado al poder principalmente por la maquinación de su abuela, Julia Maesa, quien persuadió a la Legión III Gallica de que Elagabalus era el hijo secreto de Caracalla, por lo tanto un legítimo aspirante al trono. Su nombre, derivado del dios Sol el Gabal, del cual fue sacerdote, denota la centralidad de la religión en su vida y reinado. Una vez emperador, intentó instaurar el culto a El Gabal, más tarde conocido como Sol Invictus, como religión principal del imperio, desplazando incluso a la tradicional deidad romana, Júpiter. Las extravagancias de Elagabalus no conocían límites. Desde matrimonios con mujeres de alto rango y luego con un esclavo varón, hasta rituales religiosos considerados extraños y profanos, su comportamiento no solo desafiaba las normas sociales sino que también alienaba a las facciones políticas más poderosas de Roma. Además, es infame por convertir el palacio imperial en lo que algunos llamaron un burdel, y por ofrecer sumas colosales de dinero a los médicos que pudieran equiparlo con genitales femeninos, una referencia a sus posibles deseos de identidad de género fluida. Su caída fue tan espectacular como su ascenso. La guardia pretoriana, exasperada por sus caprichos y temiendo por la estabilidad del imperio, finalmente conspiró contra él. En 222 después de Cristo, Elagabalus, junto con su madre, fue asesinado en un motín. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles de Roma y arrojados al río Tíber, en un acto de desprecio público que reflejaba el vasto descontento que había generado. Tras su asesinato, el Senado emitió una damnatio memoriae contra él, una condena de memoria que buscaba borrar todo rastro de su existencia. Sus estatuas fueron derribadas, sus decretos abrogados y su nombre fue proscrito de todos los registros oficiales. Alejandro Severo, su primo y sucesor, promovió esta campaña de deshonra como un medio para restaurar la dignidad del trono imperial. El legado de Elagabalus es complejo. Mientras que la historia lo ha pintado como un desviado y un incompetente, algunos historiadores modernos argumentan que su religiosidad y su no conformidad de género fueron las verdaderas razones detrás de la severidad de su condena post-mortem. Elagabalus desafió las normas romanas no solo en términos políticos y culturales, sino también en lo personal, lo que provocó una reacción violenta en una sociedad que valoraba profundamente la conformidad. Su reinado, aunque breve, destaca las tensiones inherentes a un imperio en transición y plantea preguntas sobre la tolerancia y la moralidad en Roma. Nerón Claudio César Augusto Germánico, conocido simplemente como Nero, fue el quinto emperador romano, cuyo reinado estuvo lleno de controversias, tragedias y momentos de despótico esplendor. Su gobierno, que comenzó cuando apenas tenía 16 años, es frecuentemente recordado por su despiadada represión, extravagancias artísticas y un catastrófico final que dejó una marca imborrable en el imaginario histórico. Nero es a menudo caracterizado como un gobernante tiránico y egocéntrico, cuyo amor por el arte y el espectáculo se entrelazaba con sus métodos de gobierno brutales. Fue mecenas de las artes y participante activo en competencias poéticas y musicales, algo que muchos ciudadanos de la época vieron como un comportamiento no digno de un emperador. Sin embargo, fue su respuesta al gran incendio de Roma en 64 después de Cristo, donde se rumorea que tocó el fidel mientras Roma ardía, lo que ha dominado la narrativa popular, aunque históricamente es inexacto, pues dicho instrumento aún no existía. El gran incendio, que devastó gran parte de Roma, fue un punto de inflexión en su reinado. Aunque las acusaciones de que Nero inició el incendio son ampliamente desmentidas por historiadores contemporáneos, su aprovechamiento del desastre para construir su opulento palacio, la Domus Aurea, es bien documentado. Posteriormente, Nero culpó a los cristianos por el incendio, lo que llevó a una de las primeras y más feroces persecuciones contra ellos, solidificando su reputación como perseguidor brutal en la historia cristiana.
A pesar de su reputación negativa, Nero también fue un innovador en términos de administración urbana y política. Implementó medidas para reconstruir Roma con mayores precauciones contra incendios, incluyendo calles más amplias, casas construidas con materiales no inflamables, y la creación de espacios abiertos para evitar la propagación de futuros incendios. Estas reformas, aunque nacidas de una tragedia, destacan un aspecto más pragmático de su administración. El final de su reinado llegó tras una serie de rebeliones y deserciones por sus propias guardias. Abandonado por sus allegados y declarado enemigo público por el Senado, Nero se vio obligado a suicidarse en el año 68 después de Cristo. Tras su muerte, se le impuso la damnatio memoriae por el Senado, buscando borrar todas las huellas de su gobierno. Se derribaron sus estatuas, se revocaron sus edictos y su nombre fue eliminado de los registros públicos. El legado de Nero es uno de los más polarizados en la historia romana. Mientras que para algunos fue un monstruo que representó con acento agudo la decadencia moral de Roma, para otros fue un patrono de las artes y un reformador urbano cuya visión estaba simplemente fuera de sincronía con las expectativas de su tiempo. Las representaciones modernas frecuentemente fluctúan entre estas dos imágenes, reflejando la complejidad de su figura histórica. Estas interpretaciones y revisiones históricas aseguran que Nero, con todos sus defectos y virtudes, continúe siendo una figura de estudio esencial y cautivadora, ofreciendo una ventana rica y matizada a la complejidad del poder imperial y sus repercusiones personales y culturales. Su vida, llena de drama y contradicción. Suetonio y Tácito proporcionan gran parte de lo que sabemos sobre Nero, y sus escritos fueron utilizados tanto para vilipendiar como para justificar la damnatio memoriae. Domitian, nacido como Titus Flavius Domitianus, fue el tercer y último emperador de la dinastía Flavia, sucediendo a su hermano, Titus. Su reinado, que duró cerca de 15 años, es recordado principalmente por su naturaleza autoritaria y las intensas relaciones que mantuvo con el Senado romano. A pesar de sus logros administrativos y militares, su estilo de liderazgo y las percepciones de tiranía eventualmente llevaron a su asesinato y a una severa condena de su memoria. Domitian ascendió al trono en el 81 después de Cristo tras la muerte de su hermano Titus, cuyo corto reinado había sido bien recibido debido a su manejo de la erupción del Vesubio y un incendio devastador en Roma. En contraste, Domitian fue visto desde el comienzo como un líder distante y desconfiado, características que definirían su gobierno. Implementó una política de centralización del poder que le permitió controlar todos los aspectos del gobierno, reduciendo efectivamente el poder e influencia del Senado. A pesar de la reputación negativa que ha perdurado en la historia, Domitian fue un administrador competente que fortaleció la economía del Imperio Romano. Mejoró el sistema de impuestos y condujo varias campañas militares exitosas que expandieron y securizaron las fronteras del imperio. También fue un gran constructor, embelleciendo Roma con templos, estadios y arcos triunfales. Sin embargo, su autocracia no le ganó el amor de los gobernados, especialmente de los senadores, quienes lo veían como un tirano. Similar a emperadores como Calígula y Nero, Domitian también promovió un culto a su personalidad. Se proclamó Dominus et Deus, Señor y Dios, y exigió ser tratado como tal, lo cual era un anatema para la tradicional República Romana que valoraba, al menos nominalmente, la humildad y el servicio sobre la autodeclaración de divinidad. Esta deificación obligatoria fue resuelta con resentimiento y contribuyó al descontento general. El descontento culminó en un complot de palacio en 96 después de Cristo a pesar de las extensas medidas de seguridad de Domitian, incluyendo la creación de una guardia personal llamada los Partisans. Fue asesinado en un complot orquestado por oficiales de su propio círculo cercano, incluyendo la guardia pretoriana y su propia esposa, Domitia Longina, que, cansados de su tiranía y temiendo por sus propias vidas, vieron la eliminación física de Domitian como su única salida. A pesar de la damnatio memoriae, el Senado eventualmente permitió que la memoria de Domitian fuera parcialmente restaurada por su sucesor Nerva, que buscaba calmar las tensiones políticas. Este acto de resurrección parcial es un ejemplo intrigante de cómo la política puede influir en la memoria histórica. Tras su muerte, el Senado no perdió tiempo en emitir una damnatio memoriae contra Domitian, borrando su nombre de todos los registros públicos, destruyendo sus estatuas y revocando sus leyes y decretos.
Este acto de desmemoria no solo buscaba castigar al emperador muerto, sino también restaurar el prestigio del Senado, proclamando a Nerva como el nuevo emperador, un anciano con un enfoque más senatorial y menos autocrático en la gobernanza. A pesar de la oscura visión que prevalece de Domitian, revisiones históricas más recientes han comenzado a presentar un panorama más matizado de su reinado. La damnatio memoriae fue utilizada como un recurso extremo por el Senado romano para rechazar completamente a aquellos emperadores que consideraban tiránicos, destructivos o simplemente indignos del título imperial, intentando así corregir las manchas de su liderazgo en la tela de la historia romana. Este castigo no solo implicaba la eliminación física de todas las estatuas y monumentos relacionados con el emperador deshonrado, sino también la erradicación de su nombre de todas las inscripciones públicas y legales, un acto destinado a borrar cualquier recuerdo de su existencia del colectivo memoria de la sociedad. Además, este acto no solo restringía la imagen del emperador en cuestión, sino que también extendía su estigma a sus asociados y familiares, quienes a menudo sufrían la pérdida de sus propiedades y títulos.